Querido apreciado profesor, creador de la literofilosofía, profesor, que es muy diferente a la teosofía y a la esencia misma de la teología, porque ya cuando hablamos de esencia y de sustancia y de esas cuestiones que tienen que ver con el origen del entendimiento y el conocimiento, ya estaríamos deduciendo sentidos que en algunos grandes pensadores como Leibniz y en la cuestión de por qué no es inútil una nueva crítica de la razón pura, y que vemos también a un Jean Locke hablándonos del entendimiento humano, podemos ver que se deduce en estos autores la cuestión innata, y que la cuestión innata tiene muchos pensadores y autores allá en los años del siglo XVII al 77, y que todas esas cuestiones llegan a nuestros días. Sí, querido profesor, porque queríamos decirle que usted nos habló de que había en usted originalidad en algunos escritos suyos, y que usted estuvo hasta en un cuadrilátero con un campeón nacional, pues se inició. ¿Qué nos dice de eso, profesor? Ya que usted está hablando de grandes hombres de Barranquilla y nos estuvo mencionando a Cisneros, estuvimos entre Cepeda Zamudio y Fuenmayor, y que está un ingeniero, un tal ingeniero que tiene que ver con el hombre mediocre, y así cuestiones usted las mencionó, profesor. ¿Es mentira o es verdad? Sí, claro, que yo le he mencionado esas cuestiones, y que precisamente cuando vemos la cuestión original de exilio, ya que algunos en la calle y en los parques me han dicho, pero Ferreira, usted a veces habla de paramilitarismo, y usted habló la vez pasada que cómo se denigró a Gaitán colocándole ese nombre tan grandioso de un pensador, de un político del pueblo, y que se lo colocaron a unos que surgen de las fuentes de el paramilitarismo, cuando depone las armas, y que al deponer las armas se dispersaron y crearon AGC, crearon Águilas Negras, crearon Clanes del Golfo, crearon una cantidad de cosas, y que en esta Colombia los grandes escritores, pensadores y poetas, allá en la época de España tan siquiera lo llevaban al paredón, y que usted dijo que en Colombia lo que se necesita para cambiarle es un Fidel Castro. ¿Qué tiene que ver esto históricamente, profesor, si Fidel Castro también ha sido denigrado y que tuvo una revolución allá en los años 50 y pico? Bueno, profesor, sí, más o menos. ¿Qué quiere usted decir con todas esas cuestiones, profesor? Porque para usted entenderlo, y ya que usted menciona la palabra exilio, muchos escritores, poetas y cuestiones exilian, como también en la época de Castro, muchos burgueses, pequeños burgueses y gente que tenían una dictadura llamada la dictadura de Batista, se fueron para un Miami y ya crearon un emporio, y muchos están metidos y tienen que ver con que son corrompidos y se convirtieron en grandes empresarios, y que tienen que ver con la droga de Miami y todas esas cuestiones, donde hoy en día está metida la CIA y una cantidad de cosas que nosotros en esta clase no nos va a interesar, porque eso pertenece ya a las grandes autoridades, y que tienen que ver con las cuestiones de jurisprudencia y de ley, y que por eso vimos en una Barranquilla, en un hombre grande, y vimos en una Colombia carteles, por ejemplo el de la toga, carteles de hoy en día donde están metidos gente de la rama judicial, gente del ejército, etcétera, pero que cuando una persona es periodista, o cuando una persona pertenece, por ejemplo, al Senado de la República, y que nacen escritores y cuestiones, es fácil que se expliquen cosas a través de libros. Por ejemplo, aquí hay grandes periodistas como Yamil Amad, por ejemplo, que entrevista a hombres del consejo, como que hace libros y que narran en sus libros cuestiones de la pudrición por dentro, de cómo los medios de comunicación caen en poder de algunos ricachones colombianos y todo lo tergiversan. Y cuando el profesor Ferreira le dice acerca de por qué un Fidel Castro es necesario, porque fue la única manera de limpiar un poco
aquella dictadura y que naciera una nueva sociedad. Y que es guiada por una superestructura, como le dije, de partido, que la superestructura viene representando una ideología. Por ejemplo, un pueblo se representa en su dictadura con un partido, y esos partidos llegan al poder y se crean también perpetuidad en la silla presidencial. En la antigüedad lo hacían en la monarquía, como cuando llegó Lux, que Lux, de él nacen las raíces de lo que se conoció como el liberalismo inglés. Y al nacer ese liberalismo inglés van naciendo unas nuevas leyes, unas nuevas cuestiones civiles y se van desprendiendo de la monarquía. En España sucede lo mismo, la monarquía se fue reemplazando a través de que cuando nacen una nueva constitución que ya no es monárquica, porque la constitución monárquica existía hace siglos, y esa nueva constitución hace posible que el pueblo llegue a colocar un partido como el socialista en el poder, que ha ido varias veces con varios pensadores y políticos a la silla presidencial de España, por ejemplo. Bueno, bien, profesor, todo eso está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con Barranquilla? Cuando usted habla de hombres grandes, por ejemplo, cuando menciona a Cisneros. ¿Y qué tiene que ver eso con la crítica en la simple, que es una simple categoría de una sustancia como todas las demás sustancias? Y que en la crítica se dice que, por ejemplo, puede servir de ejemplo de cuestiones poco entendidas, por ejemplo, las proposiciones claras de la crítica e incluso de las premeditadas mistificaciones de los mismos hechos. Y que esta cuestión ya tiene que ver con la cuestión del conocimiento del objeto y de unas cuestiones que se le unen a los predicados sintéticos para poder ir ahondando y entender lo que se conoce como la cuestión del criticismo y el entendimiento humano. En Justo Kant es la cuestión de la razón. Sí, profesor, eso está muy bien, pero todavía en su lenguaje, en sus cosas, profesor, no nos quedan claras muchas cuestiones, profesor. Cuando usted comenzó con la palabra exilio, ¿qué tiene eso que ver? No, porque si hay escritores, hay periodistas, pero hay periodistas que están sujetos a quedarse en la pudrición de la comunicación para amparar el pillaje, amparar la delincuencia de cuello blanco y azul en las esferas de la alta política y de las altas botas militares. Los periodistas, los escritores siempre se ven perseguidos y llega un momento en que es necesario el exilio, y lo han hecho muchos. Cuando han perseguido izquierdistas, por ejemplo aquí en Colombia a Gabriel García Márquez, a José María Vargas Vila, cuando fue perseguido por la ortodoxia conservadora católica de los jesuitas. Por ejemplo, cuando habla una muchacha llamada Osiris, habla del exilio, ella en palabras claras y muy sabiamente dice que las biografías no interesan porque van profundamente a la intimidad de un escritor, mientras que no se puede confundir el poema, que tiene que ver con la cuestión artística, la cuestión de mercancía de la que hablamos hace poco, y de la cuestión de su pensamiento plasmado en poemas, y que una cosa es la intimidad de un poeta o de un ciudadano y otra cosa es su pensamiento político, su ideología, sus haberes, lo que ha hecho en el poder, lo bueno, lo malo, le pertenecen a su superestructura ideológica, política. Pero ya cuando se meten en la vida privada, íntima de un escritor, de un poeta, y no miramos sus poemas, hasta qué punto pueden estremecer una sociedad o hasta qué punto no, o de un político, algo así, ya se sale de lo que es la profesión y de lo que está el individuo sujeto a hacer. Por eso cuando nosotros vemos escritos que aparecen en libros, que a veces el escritor Robinson Ferreira, el poeta, trata de
que no tiene hoja por ahí en el momento, y con cualquier libro que esté leyendo, enseguida en cualquier página empieza, y así nació La boda de la gallina Jabá y el gallo tuerto, Bobo. Una segunda parte hay aquí, cuando dice que el día en que el gallino Bobo revolcó a la gallina Jabá, espesas nubes negras en el corral de Flora la Cantimplora se convirtió en un torrencial aguacero. Y como en un rito de sangre y un trofeo de una gallina más bajo el pesado cuerpo del gallo Bobo, el gallo tuerto, cojo y enfermizo estaba de atalayero en el ovil. Y su valentía, a pesar de su inferioridad, le hacía triunfar sobre muchos otros gallos y hasta hacía correr al lobo. Su única afilada y como de acero espuela era temible. Era apocalíptica para quien osara enfrentarla. Su fama corría de corral en corral, lo que creaba un aura de mito y leyenda que le hacían hermosísimo para ciertas gallinas taimadas. Este gallo Bobo, escrito por el profesor Robinson Ferreira, creado. Esta es una segunda parte, la primera parte debe estar por ahí, la tercera por ahí, o de pronto están en YouTube. Y a veces trato de buscarlo y no encuentro, no sé, me equivoco en alguna palabra y no sale, pero yo creo que está en YouTube. Se llama La boda del gallo Jabá, de la gallina Jabá y el Bobo. Esta es la segunda parte. Dice que al pasar el encanto de la juventud gallinal y al acercarse un 31 de diciembre, la gallina ya vieja, chismosa, cuello corto y alcahueta de la galmina Jabá le dijo: la gallina vieja del gallo Bobo murió y vive solo. El decálogo de los gallineros hablan de podéis trepar todas las gallinas, y ella, al ser ovípora, te dará muchos huevos y genéticamente pollitos que el gallo fino y rey de manada hace cumplir. Y se continuará en la tercera parte La boda de la gallina Jabá y el gallo Bobo y tuerto. Eso es un escrito que está por aquí. Por eso es que cuando los escritores, los poetas hablan, no se debe confundir su pensamiento, su cuestión, el poema con la biografía y las cosas que le suceden, que tienen que ver mucho con la moral que se estudia en axiología, la moral, el respeto, las cosas, pero que estamos en una sociedad donde es más fácil encontrar cuestiones inmorales que cuestiones morales, y ha pasado de moda todas estas cosas y se vive en una sociedad libertina. Por lo tanto, grandes hombres de Barranquilla, como le dijimos, entre los que tenemos a Cisneros y mencionamos a Julio Gerlain Comelín, a Francisco Insignares de Baranoa. Aquí aparece un Honingberg, que este Honingberg de pronto ahí desciende el famoso Honingberg de la época del padre Bernardo Hoyo, un hombre que se corrompido, y que son de esos políticos que en última instancia no son del pueblo y nada, sino que crean un grupúsculo y van a robar en el fisco nacional o del pueblo, y sin embargo muchas veces se llaman revolucionarios, se llaman socialistas, pero a la hora de la verdad también son individualistas y solamente le interesa a su familia, le interesa su billete que se llevan y todo lo que tiene que ver con corrompimiento político. Y por eso nació la izquierda pragmática de Viabra, y ahí hubieron metido un poco de gente de Amaral, un poco de gente que todavía están haciendo por ahí política, y eso es lo que no entiendo cuando opina un Álvaro Uribe Vélez, que tiene una cantidad de cuestiones y alzan la voz al cuello, todo este poco de gente de ese partido mirando algo como si no hubieran hecho nada. Eso nada más se ve en Colombia. Por eso un Fidel Castro lo primero que hubiera hecho una lista de toda esta gente e irlas pasando al paredón poco a poco. Hoy en día lo hace Bukele allá en el norte con los delincuentes y los que tienen tatuajes y toda esa vaina, pero que nosotros le llamamos otra cosa, y por eso es importante expulgar a los hombres grandes de Barranquilla. Una cosa, güey, este Honingberg
llamado Julio Honigberg. Y otra cosa es el Honigberg de la época del padre Bernardo Hoyo, porque Julio Honigberg nació en Barranquilla el 19 de marzo de 1898. Su apellido proviene de una familia alemana que, promediando el siglo pasado, ya estaba vinculada a las grandes obras civiles del transporte en Colombia. Su vida intelectual de profesor estuvo asignada por la filosofía, la historia y la formación de juventudes atlanticenses. Su hijo Gabriel, en una nota biográfica, dice: sus temas predilectos fueron la masonería en la epopeya emancipadora y principalmente lo relacionado con el general Francisco de Paula Santander, de quien se propuso hacer justicia y lograr el merecido reconocimiento frente a su participación en el proceso emancipador. En 1940, para el centenario de la muerte del prócer, Julio Honigberg, que no es el Honigberg de la época de Bernardo Hoyo, un tipo que se robó una cantidad de plata en Barranquilla y que ahora su grupito político también sigue haciendo política como lo sigue haciendo el grupo del cual nace. Entonces, este poco de cuestiones de clanes que denigran el apellido y el nombre de Gaitán. Y así nosotros tenemos que aprender en filosofía a distinguir. Sí, gracias, profesor, porque nosotros queríamos saber eso, profesor. Y cuando nos habla bien de Insignare, profesor, completamente no podemos decirle algunas cositas más de este Insignare para que veamos la grandeza de este hombre. Cisnero, por ejemplo, del que estamos hablando, que tiene que ver con la construcción de líneas férreas. En cuanto tenemos que ver con los trenes de Bolívar y Panamá. Antes y durante su permanencia entre nosotros, los ferrocarriles gozaron del Estado al recibir prontos y cumplidos subsidios, garantía de interés, semita y exención de impuestos. Empero el gobierno produce constante liquidez y pocas veces puede aportar. Sin embargo, Francisco José Cisneros y compañía, firma de Barranquilla, gerenciada por el hermano Eleuterio I y más adelante por el general Gabriel Martínez Aparicio, Rafael Núñez, Méndez Saori, sospechaba que el ingeniero cubano, conseguía su dinero duro mediante contrabando de armas. No obstante, ninguna de sus propiedades sufre la confiscación de guerra civil. Esta inmunidad se debe a la protección de los agregados comerciales, cónsules y embajadores americanos e ingleses, socios suyos o empleados supernumerarios de sus empresas. Entonces hay una cooperación británica que incluye maniobras navales de advertencia en mares territoriales de Cartagena. Los socios de Cisneros, además de los nombrados, eran los exiliados cubanos y la élite económica gentilicia vinculada a la exportación y comisiones. Sin lugar a duda, es aún la política más importante polémica de nuestra historia, poco comparable, y se cuecen muchas cosas donde este hombre hizo grandes cosas y que se le atribuyan a cuestiones de armas y de vainas, pero realmente fue un hombre grandioso, Cisneros. Cisneros, en el oscuro negocio estaban comprometidos Pérez Tiana de Angulo y el señor Miguel Goenaga, ministro de Fomento, quien fue obligado a renunciar. Clímaco Calderón, cónsul en Nueva York, Alejandro Barrientos, gobernador de Antioquia, Antonio José Restrepo y Rafael Uribe, abogado de parte, José Manuel Dávila de Ferrocarriles Santander y muchos más. Por lo tanto, estos hombres grandes de Barranquilla y que hicieron cosas, tenían una forma de economía de conseguir las cuestiones, y parece que ahora en el presente van a aparecer libros donde se van a destapar una cantidad de ollas de grandes congresistas que han dominado y medios de comunicación en Colombia podridas hasta el tuétano. Continuaremos en la próxima con el profesor Ferreira para hablarle un poco del segundo asalto de su pelea con el negro Pablo.